Estoy seguro que la mayoría de los que estáis aquí estaréis un poco hasta las narices de escuchar hablar de inteligencia artificial en este tipo de eventos. Pero es lo que toca, porque justo hace 2 años apareció esto. Bueno, realmente no apareció. Se presentó ante el gran público. Y mucha gente empezó a descubrir cosas que, tanto en la industria de la ciberseguridad como en otras industrias, ya veníamos aplicando. Pero claro, como cada vez que aparece una nueva tecnología o unas herramientas, pues hay quien empieza a predecir qué es lo que puede pasar, sobre todo en nuestro campo. Entonces, vimos cómo han aparecido nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, muchas de ellas usadas por nosotros, algunos en un campo más concreto, pero en la parte que a mí me toca, como investigador de amenazas, lo que me preocupaba eran sobre todo estos titulares, más o menos alarmistas, que indicaban que poco menos que se nos veía como un apocalipsis en la era de la inteligencia artificial porque los delincuentes iban a ser capaces de generar amenazas muy avanzadas, muy disruptivas y sobre todo indetectables. E incluso se iban a poder aprovechar de estas herramientas para utilizarlas como medio de consulta para mejorar todas aquellas amenazas que ya estamos viendo hace 2 años. Bueno, pues aquí vengo yo y en base a mi experiencia de los últimos 2 años quiero contaros qué es lo que hemos visto realmente propagándose en el mundo a nivel de amenazas que estén basadas, apoyadas o hechas en colaboración con inteligencia artificial. Y sobre todo, cómo luchar contra ellas, porque parece que poco menos son imparables. Si nos paramos a revisar, por ejemplo, qué ha sido del código generado con inteligencia artificial, pues vemos que esa teoría de que se iban a realizar amenazas muy avanzadas, de momento no se ha cumplido. Vemos código bastante básico, que muchas veces funciona, que es código que, de la misma forma que puedo estar aquí analizando una campaña reciente, si se lo pido a ChatGPT me va a generar un código muy parecido, porque al final lo que quieren es que funcione, con lo cual no es código tampoco especialmente avanzado ni ofuscado. Vemos también que hay campañas también recientes que hemos analizado en países de nuestro entorno, en los cuales se observan patrones altamente elaborados y sofisticados en el uso de inteligencia artificial y que eso nos permite la detección, como por ejemplo en este caso, que si analizas el código ves esto tiene que ser generado por IA porque están todas las líneas de código comentadas. Yo no conozco ningún desarrollador de malware ni desarrollador que comente todas las líneas de código, con lo cual aquí ya nos tenemos un indicio bastante curioso que en este caso, por ejemplo, nos sirve para identificar código generado por IA. ¿Funcionar? Funciona. De aquella manera, pero funciona. Y encima nos permite detectarlo. También vemos casos que aparecen en las noticias, como este que saltó hace unos meses, en el cual un señor de la ciudad de Kawasaki, en Japón, pues hizo su propia versión de ransomware, supuestamente sin tener conocimientos previos, o al menos eso declarado ante el señor juez. No es tampoco nada descabellado, porque al final pillando partes de código de una pieza malware se puede montar otra, pero también os tengo que decir que analizando este tipo de código ves que realmente en lo que estamos tratando es una chapuza. ¿Por qué? Porque al final muchas veces la inteligencia artificial te va a ayudar, pero requiere unos conocimientos previos para que tú sepas dirigirla. Y eso también pasa en los creadores de malware. Esto también pasa en los actores de ciberamenazas. Y de hecho, los que estamos trabajando analizando amenazas, vemos que también este tipo de herramientas nos ayudan o nos vienen ayudando desde hace años, lo que pasa es que las estamos usando de tipo interno. Podemos utilizar algo tan básico como ChatGPT como para, por ejemplo, buscar código. Sí. Básicamente, lo único que hay que es pasarle los parámetros que nos pasan el código detectado y usado por los ciberdelincuentes y sacar cadenas que sean más o menos comprensibles. ¿Me ahorran trabajo? Sí. No es lo mismo estar tú revisando las líneas y descodificando, por ejemplo, el base 64, que aún en 2024 se utiliza para buscar código de amenazas, que pasárselo a uno de estos aplicaciones / herramientas y que te los ofusquen de una manera rápida. Pero esto no es nuevo. Esto lo llevamos haciendo de forma interna, los que trabajamos en ciberseguridad, desde hace tiempo. Lo que pasa que ahora no era, en ese caso no era público. Donde sí que veo un problema, en el caso de uso malicioso de la inteligencia artificial, es en el caso de utilizarla, por ejemplo, como cebo. Hay mucha gente que, como hace unos años el tema de las criptomonedas, el blockchain y demás, pues oye campanas y quiere saber de qué va esto. Son gente pues, que quiere informar y está muy bien que se informe. El problema es que eso los delincuentes lo saben
y van a hacer que este tipo de ganchos, este tipo de temas sean atractivos para las personas y preparen posts y preparen blogs y preparen enlaces maliciosos que luego son propagados por todo tipo de redes sociales. Estas dos imágenes que estáis viendo son, por ejemplo, campañas detectadas durante este año que utilizan la inteligencia artificial como cebo. Luego tenemos cuál es el payload, cuál es la finalidad. Pues en este caso en concreto, lo que buscaban los delincuentes era que los usuarios que están investigando sobre este tema descargasen un complemento, una extensión en este caso, para su navegador. Esos instaladores obviamente eran maliciosos. ¿Cómo se llegaba ahí? Pues utilizando técnicas que ya habíamos visto en el pasado, pero con un gancho aparentemente nuevo. De hecho, para que parecieran más reales, lo que hacían era llevar finalmente al usuario a una página web en la que realmente pues, hablaba de este tipo de herramientas y una web legítima. Con lo cual, el malware actuaba en segundo plano y los delincuentes hacían su trabajo mientras la persona pensaba que estaba descargando este complemento para su navegador que le iba a ayudar a comprender más sobre la inteligencia artificial. También hemos visto casos de falsos instaladores. Yo quiero instalarme inteligencia artificial para realizar dibujos pues, lo más creíbles posibles o de una cierta calidad artística en mi sistema. Muchos oyen campanas, no saben cómo funcionan y pues mira, voy a descargar este instalador. Pues si no sabes que, por ejemplo, Midjourney funciona a través de un canal de Discord o no sabes directamente lo que es Discord, pues la gente lo bajará y lo instalará. Y los delincuentes conseguirán su objetivo. Esta campaña, por ejemplo, la vimos en abril en España. Una campaña que, bueno, aparentemente estaba más o menos bien hecha, tenía algunos problemas como decir que descargaba un instalador para Mac y ser un ejecutable, algo que es un detalle sin importancia, pero que si te fijas un poco, pues sabes que algo mal está funcionando ahí. Y esto, al final, lo que son es ir recurriendo a campañas, a tácticas que ya habíamos visto desde hace tiempo, pero que están utilizando este nuevo gancho. El problema viene cuando estas herramientas de inteligencia artificial se aplican a lo que son la suplantación de identidad. Y eso es algo que sí que están consiguiendo muy bien los delincuentes. Hemos visto intentos y éxitos de fraude del CEO con inteligencia artificial. Éxitos, como supuestamente a un empresario en Hong Kong que hace unos meses, y fracasos porque alguien que tenía más sentido común decidió pues, verificar que esa persona que estaba hablando con él o con ella por teléfono o una videoconferencia, porque hemos llegado ya a ese nivel, pues era quien decía ser. ¿Cómo? Pues preguntándole algo personal que solamente esas dos personas pudieran verificar. Esta doble comprobación es algo que deberíamos empezar ya a utilizar también en nuestra vida diaria, sobre todo en nuestros más allegados, ya sean del trabajo o sean familiares. Que cuando haya una conversación que implique cierto riesgo de revelación de datos, secretos, o ya directamente que se pida una cuantía de dinero, pues que se haga ese tipo de preguntas. Es algo que en mi familia, por ejemplo, ya ha empezado a aplicar y de momento funciona. El problema es cuando los delincuentes ven que aquí tienen un filón. Y estamos viendo cómo campañas detectadas durante este año están utilizando tácticas clásicas, como por ejemplo, pues robar información personal a través de un dispositivo infectado, tácticas que pues, se van evolucionando y están sacando nuevas versiones, hasta que llega un punto en que he visto algo que hasta ahora no había observado. Y es que están utilizando intercambios faciales con inteligencia artificial. Y dices, ¿eso cómo funciona? Muy fácil. Te instalan el típico troyano bancario que todos conocemos desde hace años en tu dispositivo y como es un troyano bancario y se hace pasar por una aplicación de banco, te va a pedir una forma de reconocimiento. ¿Cómo se hace ese reconocimiento actualmente? Pues normalmente te haces una foto o grabas un vídeo de tu cara. Eso lo saben los delincuentes y proceden a grabar ese vídeo, hacerse esa foto para después suplantar tu identidad para darse de alta ellos en una entidad real. En tiempo real cambian su imagen, su cara, con la tuya que han capturado previamente con este troyano bancario. ¿Eso funciona en la añadida? Sí. ¿Es elaborada? Bueno, depende. Al final están utilizando herramientas que todos podemos acceder a ellas. ¿Está bien pensado? Totalmente. Es una suplantación de identidad en toda regla. Y es un uso malicioso que a ellos les está reportando mucho beneficio. Pero no es el código súper avanzado que estaban algunos previendo hace 2 años cuando todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial, al menos aplicada a modelos de lenguaje grandes como ChatGPT. Y ahí es donde quería llegar. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que el phishing, la suplantación de identidad, los deepfakes, todo lo que sea engaño al usuario, está evolucionando muy rápido. En la parte de código todavía no estamos en esa parte de ver amenazas muy avanzadas, posiblemente llegaremos,
pero estamos a tiempo de aprender a cómo detectarlas. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos hablando de protección frente a ciberataques, en estos casos tampoco hay que reinventar la rueda. Estamos hablando que este código, como habéis visto, se puede detectar. Estamos hablando de que se tienen que revisar cosas más de una vez. Si en el caso de que tú tengas la potestad de realizar envíos de cantidades importantes de dinero de tu empresa y alguien te llama haciéndose pasar por tu jefe, algo que vemos que está analizándose desde hace años, pues ahora ya no es simplemente fiarte, ya no de un correo, ya no de una llamada, ya no de un vídeo, independientemente de cuántas personas haya en ese vídeo, porque sí, hemos visto casos de suplantación del CEO junto con un supuesto abogado en esa misma videoconferencia, y lo que hay que hacer es implementar por soluciones, digamos, prácticas. No he dicho que no hay que reinventar nada porque ya lo tenemos todo desde hace tiempo. Y en tema de inteligencia artificial, pues hace mucho que lo tenemos más o menos controlado, al menos a ciertos niveles. Habréis oído hablar, en muchas otras ponencias, de la importancia de tener herramientas de predicción, de prevención, de respuesta ante incidentes y detección de amenazas, independientemente de que estén realizadas o no con inteligencia artificial, porque al final es código. ¿Se puede depurar? Sí, pero de momento todavía estamos en una fase en la cual los delincuentes, si no tienen una acción manual sobre ese código, pues el código resultante, digamos que deja bastante que desear para su efectividad. ¿Que puede ser efectivo? Ojo, no nos engañemos, sí, pero puede ser demasiado ruidoso, dejar muchas pistas, no ser tan evasivo como prometen algunos y sobre todo ser muy fácilmente traceable. Entonces, ¿por qué he dicho el tema de la investigación y el tema del avance en inteligencia artificial? Pues porque los que estamos en la industria desde hace tiempo, y aquí hablo por muchas empresas veteranas, no es algo que nos venga nuevo. Sí, estamos viendo cómo en los catálogos de las empresas aparecen nuevas funcionalidades, en teoría, que mencionan inteligencia artificial. Lo vimos hace unos años con otras herramientas, que está bien que los departamentos de marketing que tengan de qué vivir y que te muestren pues, las posibilidades de algo que ya tenían. Lo que pasa es que hasta ese momento, pues, muchas veces no se comentaba o directamente no se había aprovechado cuando no era el momento. Ahora lo es. Y está bien que hablemos de inteligencia artificial, pero también está bien que hablemos de todas las otras capas que tenemos en las soluciones de seguridad para detectar este tipo de amenazas. Porque sí, puedes decir que tu herramienta, tu solución, etcétera, está potenciada por inteligencia artificial y me parece perfecto, pero es algo que complementa algo que ya tenías antes. Estamos hablando de que la inteligencia de amenazas no es solamente que tengas sensores y capacidad de detectar aquello que es malicioso en una red y a partir de ahí crearte una alerta. Estamos hablando de la importancia también de que esos datos sean adecuados, que estos datos estén lo suficientemente filtrados para que no te produzcan el ruido en tus equipos de respuesta y que te hagan ignorar aquellas alertas que sí que son realmente importantes porque estás inundado de información que no sabes cómo procesar. Y ahí es donde yo hago un alegato a la inteligencia humana, a la inteligencia de aquellos investigadores que en muchas empresas de ciberseguridad o de forma independiente están colaborando para que pues, esta información que tenemos que procesar sea lo más adecuado posible. Porque si no, nos vamos a perder en el ruido. Y sí, nos está ayudando mucho la inteligencia artificial, no ahora, sino hace mucho tiempo. Cuando yo empecé a analizar amenazas, por ejemplo, muchas cosas tenían que ser a mano. Ahora podemos dejarnos a un lado aquellas amenazas que son fácilmente detectables, ya sea por aprendizaje automático, algoritmos que hemos definido, reglas o inteligencia artificial, y centrarnos en aquellas que realmente nos interesan. En mi caso, aquellas que van dirigidas a España. Parecerá una obviedad, pero no es tan fácil muchas veces detectar ciertas campañas cuando hay mucho ruido también del exterior. Es posible que estés analizando una campaña en Italia y por proximidad y facilidad de adaptarse al lenguaje más o menos tenga sentido que después salte a España, pero lo que no es tan normal o no es tan común es que estés analizando junto a un compañero una campaña que ahora mismo se está produciendo en Japón y después salte a España. Ahí es donde entra la inteligencia humana, en aprender a reconocer estos patrones, en ver cuáles son los intereses y apoyándose de la inteligencia de amenazas que tenemos disponible, pues prever que eso nos puede llegar a pasar. Con el tema de las soluciones de seguridad, pues como he dicho, inteligencia artificial es una capa adicional. Yo aquí pues hago un alegato a seguir confiando en aquellas capas también que estaban previamente a todo esto, porque como he dicho, la inteligencia artificial no es nada nuevo, al menos en su base. Si nos ponemos a ser un poco más puntillosos, desde finales de los 90
muchas empresas de seguridad estamos hablando ya de... Primero fue heurística, luego heurística avanzada, luego sistemas de aprendizaje automático, luego detecciones más globales para identificar muchas familias de malware, y luego fue avanzando hasta que cada uno, pues, por su cuenta, desarrolló aquellos mecanismos que pudieran facilitar tanto la detección como el trabajo a los investigadores. Y eso es algo que debemos estar orgullosos. ¿Por qué? Porque siempre se dice que los delincuentes van 2 pasos por delante. Bueno, pues en el caso de la inteligencia artificial, ahí discrepo. Nosotros llevamos más tiempo que ellos trabajando en estas herramientas. El problema es que los delincuentes son capaces de adaptarse muy rápido. Y lo que no podemos hacer es dormirnos en los laureles. Y por eso es importante que cuando llegamos a hablar de soluciones apoyadas en inteligencia artificial, sepamos y confirmemos que detrás hay un equipo humano que es el que esté apoyándose, entrenando y sobre todo verificando que todas esas detecciones son las que deben ser. Para terminar, con la parte que me toca, desde SET, lo único que quiero complementar es que al ser una empresa europea, basada con sede en Eslovaquia, pues tenemos la suerte, en nuestro caso, de que la Unión Europea confía en empresas que son de aquí. Y tenemos representantes ayudando a la Unión Europea a configurar cuál es el futuro y el uso de la inteligencia artificial en campañas, en medidas y en soluciones de seguridad. Y esto es importante, porque si no cuentan con gente de la industria, luego te puedes ver que se limitan acciones, se limita el uso de herramientas que son muy útiles y ya se está usando durante décadas. Y eso es algo que a nosotros nos interesa, desde Europa, que podamos controlar y que sobre todo que se cuente con la experiencia de todos los que trabajamos en el campo de la seguridad. Y a nivel humano, pues me interesa sobre todo saber qué puede pasar. Que toda esa información la pueda procesar y pueda ser utilizada para detectar, por ejemplo, campañas de amenazas persistentes, avanzadas o no. Me da igual. Pero sobre todo que puedan afectar a objetivos en mi país. Y ahí pues nos puede venir muy bien saber qué es lo que está pasando en otros países, cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos y qué están haciendo otros investigadores, compañeros nuestros o de otras empresas que comparten información con nosotros para así poder adelantarnos a los ataques que puedan venirnos a nosotros. Conclusiones. La inteligencia artificial pues es algo que pues, nos va a tocar seguir escuchando durante varios meses, nos guste o no. Es algo que ha venido para quedarse, ya estaba aquí antes de que la gente empezara a hablar. Lo que pasa es que no era de forma pública, ni mucha gente la utilizaba no como debía, sino simplemente no la utilizaba. En el campo de la seguridad debemos recordar que partimos con ventaja, en este caso, pero no debemos olvidar que los delincuentes aprenden muy rápido y las campañas de phishing que estamos viendo cada vez son mejores. Y luego pasarán a desarrollar mejor código. Y ese código que ahora hemos visto que es bastante rudo, pues veremos cómo mejora y tendremos que ponernos las pilas para no quedarnos atrás. Eso es importante, pero nunca, nunca, nunca debemos dejar de utilizar el factor humano. Que sea una persona experimentada o un grupo de personas experimentadas colaborando con otras personas de la industria para poder ayudarse entre sí a detectar estas amenazas, basándose o ayudándose con las herramientas que haga falta. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que por nuestra cuenta solo no vamos a llegar a ningún lado y que es importante la colaboración y sobre todo compartir este tipo de inteligencia para que los delincuentes no consigan su objetivo. Sin más dilación, muchas gracias y espero que hayáis pasado un buen día.